Nepotismo. Las relaciones están llenas de primos, hermanos, mujeres, maridos, no sé qué. Corrupción. Hay sobresueldos en el periódico. O sea, hay compañeros cobrando sobresueldos a cambio de hacer informaciones que benefician a empresas o a partidos políticos. Subvenciones que se otorgan no en función del gran periodismo que se hace, sino de que esté al servicio de las personas adecuadas. Es más rentable la mentira que... Estuvo a segundos de morir en Timor Oriental con 27 años. Ha cubierto guerras, tsunamis y masacres en más de 30 países. Pero cuando regresó a España a dirigir uno de los periódicos más relevantes del país, se dio cuenta que las trincheras de esos despachos de poder eran más peligrosos y corruptos que cualquier trinchera del barro de Afganistán. Hoy está con nosotros David Jiménez, escritor y periodista, y viene para contarnos la verdad incómoda de estos medios tradicionales que ocultan y cómo sobrevivir el dolor del mundo sin perder el alma. Bienvenidos a Despiertamente. Bueno, pues buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis escuchándonos a través de esos www.radiointercontinental.com que tenemos en internet. Muchas gracias por estar ahí. También muy agradecido a todos los oyentes que hoy han decidido sintonizar 95.4 FM en Madrid o la 107.8 en Toledo y Guadalajara. Y bueno, como siempre, pues aquí estamos, un viernes más de 8 a 9, intentando transmitiros pues ese libre pensamiento que queremos llevar siempre a que la sociedad sea un poco más crítica con las cosas que están ocurriendo. Y para ello siempre tengo a mi compañera Mar Blanca a mi lado. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Muchas Mar? gracias por ese recibimiento. Pues aquí estoy con la oreja puesta y con los sentidos, porque la entrevista que viene hoy nos va a dejar sin aliento. Es alucinante. Estoy lo que deseando hoy. de que ya David... De que David ya de paso, ¿no? Porque ya Dar le hemos paso, presentado. dale paso, No por levantéis favor. tantas expectativas que luego la gente se siente defraudada. Bienvenido, David. Bienvenido Un a placer. Despiertamente. No Bienvenido. creo que se defraude con lo que nos vas a contar. Estoy convencido de que vas a transmitir bastante honorabilidad en tu camino. Intentaremos, sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy liado con muchos proyectos. La verdad es que yo no sé qué me pasa. Cuanto más viejo me hago, en más líos me meto. O sea, en vez de al revés, tendría que decir, oye, tómatelo ya con más tranquilidad todo. Pues no. O sea, pero bueno, yo creo que eso también es lo que te da la vida, ¿no? El meterte en líos, en proyectos, estar vivo, hacer cosas. Bueno, contar historias, tratar de transmitir a la gente cosas en las que tú crees y ver si eso tiene, aunque sea un pequeño impacto. De hecho, has escrito el libro El Director, que es un bestseller aquí en España, que ahora también estás haciendo una película, ¿no? Sí, el director de mis 7 libros, digamos que es el más conocido, el que más ha vendido, está en su edición número 15. También es verdad que es el libro, digamos, más exclusivo en el sentido de que desvela muchas cosas sobre el poder y la prensa en este país. Y es verdad que nada más publicarse, enseguida recibí ofertas para hacer serie o para hacer película. Nos ha llevado 7 años. 7 años. Y mucha censura de gente que ha intentado que ese proyecto no se haga. Pero finalmente, después de muchos años de pelea, el 27 de noviembre, estáis todos invitados, bueno, invitados no, porque no os voy a pagar la entrada, pero bueno, sí, espero que vayáis al cine por supuesto, a ver El Director, que además he tenido la oportunidad de ver la película ya, un primer montaje, y está quedando muy chula. Pues ¿verdad? cuenta conmigo y con Mar, Pues sí, seguramente, y que... José Luis, ¿no? También hay que ir a ver El Director. Vamos a ver esas cloacas de esos poderes, que a mí lo que más me sorprende de ti, David, es esa valentía de poder hablar de esos temas que tanta gente tiene tanto miedo. Por eso mi pregunta es, ¿en algún momento tuviste miedo de hacer de escribir ese libro? Bueno, yo suelo decir que más que el hecho de que escribir El Director haya sido valiente,
creo que habría sido muy cobarde no haberlo escrito. Es decir, cuando tú eres director de un periódico como El Mundo, estás en primera línea y eres testigo de la corrupción, no solo política, sino también de tu profesión, creo que tienes la obligación moral, ética y profesional de contarlo. Y alguien en mi posición, que es una posición de privilegio por la carrera que había tenido, por haber llegado a ese puesto, creo que tiene una obligación todavía mayor. No le vamos a pedir al becario que está empezando en un periódico que se inmole profesionalmente y cuente todo lo que vea, porque le va a costar probablemente no encontrar trabajo. Pero en mi situación creo que era una obligación contarlo. Y lo conté, he pagado un precio por contarlo, porque es verdad que ha habido un cierto ostracismo, compañeros que te retiran la palabra, medios que no te llevan a sus programas cuando sacas otro libro, aunque sea una novela de ficción, vetos de todo tipo, pero a cambio en la balanza ha habido un aprecio de mucha gente como vosotros que, bueno, pues que decís cosas bonitas no solo del libro, sino de la decisión de haberlo hecho, ¿no? De haberlo escrito. Y yo me encuentro muchos chavales jóvenes y voy a las facultades de periodismo y el libro Soy un manual de ética periodística en muchas facultades. Es que se lee mucho. Y eso me hace pues sentirme orgulloso, pero no necesariamente orgulloso de que yo me crea más valiente o menos valiente, ¿no? Sino de que si no lo hubiera escrito, creo que habría sentido un poco de vergüenza y creo que me habría puesto delante del espejo y difícilmente podría haberme llamado o haber visto un periodista reflejado, ¿no? Habría sido otra cosa, porque un periodista lo que hace es contar cosas relevantes que descubre o de las que ha sido testigo. Ocultarlas, esconderlas no tiene ningún sentido. Y en este caso especialmente, porque yo quiero mucho a mi profesión, creo que el periodismo es muy importante, creo que se ha prostituido, creo que se ha vendido en gran parte, hay excepciones, por supuesto, y yo creo que es importante que los propios periodistas que criticamos a todo el mundo, a los políticos, a los empresarios, un restaurante nos gusta, hacemos una reseña malísima, o una película, ¿no? Van a ver el director en noviembre y la ponen a parir. Vale. Exacto. Y sin embargo, si te das cuenta, sobre nuestro trabajo no nos gusta hablar, no nos gusta criticarlo. Y esto es una contradicción que no tiene ningún sentido. Entonces, hablemos de lo que va mal en el periodismo para intentar cambiarlo. ¿Y fuiste consciente en algún momento de que esa honestidad iba a traer unas consecuencias a futuro? Bueno, la primera persona a la que yo le llevé el libro, un manuscrito, que era un editor, me dijo, no lo voy a publicar porque estos son 200 demandas. Wow. Uf. Y además me dio la cifra, me dijo, cada demanda te va a costar 8.000 euros defenderla. Aunque tengas razón y todo sea verdad, te van a arruinar. Entonces, bueno, yo iba prevenido y sabía que iba a molestar. Pero yo tampoco he creído nunca que el periodismo sea una profesión de hacer que los que te leen estén contentos, que los políticos te feliciten, ¿no? Me alegro de que me haga usted esa pregunta, ¿no? Dice, pues entonces le voy a hacer otra. Sí, porque... Mucho más dura, ¿no? Yo creo que si uno quiere trabajar en una profesión donde solo recibe aplausos, pues hay muchas que uno puede hacer eso, ¿no? Y el periodismo no es de esas. El periodismo es una profesión que incomoda, es una profesión que cabrea al poder cuando se hace bien, que cuenta verdades incómodas que la gente a veces no quiere saber, y cuando uno se mete en esto, pues lo tiene que asumir. Y tiene un precio, sí, tiene un precio. De hecho, en el cartel de la película, no es mío, ¿no? El cartel ni la película la he hecho yo, la ha hecho un director estupendo que es Dani de la Orden. Pero la frase que han elegido es el director, por supuesto, el título, y luego es la verdad tiene un precio. Y es verdad. O sea, ir por la vida siendo honesto y contando la verdad tiene un precio. Primero ganas enemigos, pero tiene una cosa que es un poco más dolorosa todavía, y es que pierdes amigos. Bueno, es que eso es duro. Y yo perdí amigos en la profesión
que se enfadaron conmigo diciéndome, todo lo que cuentas en el libro es verdad. Pero no tenías que haberlo contado. Y no entendieron que lo contara. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con cuando un periodista dice que algo que es verdad no se debe de contar. ¿Por qué? Porque va de nosotros. Claro. Y va la integridad de la persona. Claro, es que ahí, ahí vamos, ¿no? Al final es como... De interés. Vamos al mismo lugar que los partidos, ¿no? No hablo de mí, pero hablo del otro. Bueno, pero es que lo que acabas de decir yo creo que es muy importante. El periodismo hoy en España tiene los mismos defectos que criticamos en los políticos. Los mismos. O sea, nepotismo. Las redacciones están llenas de primos, hermanos, mujeres, maridos, no sé qué. Corrupción. Hay sobresueldos en el periodismo. O sea, hay compañeros cobrando sobresueldos a cambio de hacer informaciones que benefician a empresas o a partidos políticos. Subvenciones que se otorgan no en función del gran periodismo que se hace, sino de que esté al servicio de las personas adecuadas. Bueno, todas estas cosas traicionan la esencia de nuestro oficio, traicionan a la gente que espera que les contemos la verdad, y creo que hay que cambiarlas. Y para cambiarlas lo primero que hay que hacer es abrir la ventana, airear lo que está podrido y empezar a debatir sobre qué podemos hacer para mejorar nuestra profesión. Y por supuesto aportar esos granitos de arena que estamos aportando cada uno por nuestros medios, por ejemplo en este programa Despiertamente, ¿no? En tu canal El Director también. Sí, hay otros canales que también estoy siguiendo que hablan de... Sí, eso es muy positivo, porque antes había un monopolio de la información en la que unos muy pocos periódicos, radios y televisiones dominaban todo. Y ahora, de repente, pues oye, pues yo he montado mi canal del Director, vosotros tenéis vuestro medio de comunicación. Se ha abierto el abanico de posibilidades de gente que a lo mejor, con muchos menos medios, porque hay redacciones en España que tienen 300 periodistas y no cuentan una verdad. Y a lo mejor tú, en un espacio mucho más pequeño, la cuentas, ¿no? ¿Y cuál crees que es el motivo por el que no cuentan esa verdad y la ocultan? Porque es más rentable la mentira que la verdad. O sea, es decir, si yo mañana quisiera montar un periódico y ganar dinero, ganaría más dinero manipulando, desinformando y contando mentiras que si monto un medio serio dedicado a contar la verdad, que cuesta más dinero, que hay que hacer más investigación, que hay que comprobar las cosas. El gran drama del periodismo hoy es que el mal periodismo da más dinero que el buen periodismo. Y eso hay que darle la vuelta. ¿Y cómo se le puede dar la vuelta cuando el periodismo en sí está subvencionado por un Estado? ¿Cómo podríamos, no sé, a tu experiencia como director del Mundo y como periodista renombrado, cómo verías tú la posibilidad de...? Pues creo que tiene que empezar por una cosa que hemos hablado antes de entrar en antena. Ajá. Y es el espíritu crítico de la propia audiencia. Bien. O sea, tenemos que empezar por no solo echarle la culpa a los medios, igual que hacemos con los políticos, porque les echamos la culpa y luego les votamos. También. Bravo, ¿no? Oye, qué corrupto y tal, pero es de los míos, lo voy a votar. Bravo, ¿no? bravo. Y en el periodismo es, sí, manipulan, pero bueno, como lo que dicen más o menos se acerca a mi ideología o a mi bando o lo que sea, pues yo sigo apoyándolos o sigo leyéndolos. Si todos los que somos oyentes, espectadores, lectores de medios de comunicación, cuando detectáramos que nos están mintiendo, aunque sea una mentira que nos gusta, desconectáramos, dejaría de ser rentable la mentira. Pero eso requiere de una audiencia con un gran espíritu crítico, capaz de, de asumir verdades incómodas, de no esperar que su medio de comunicación le cuente siempre lo que quiere escuchar. Ese sería para mí un paso importante, ¿no? El empezar a ser todos mucho más críticos con esos medios. Luego hay que cambiar leyes de transparencia clarísima. Total. Por ejemplo, ahora se reparte el dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos, en publicidad institucional, de una manera opaca, premiando a los medios que dicen cosas que me gustan y castigando a los medios que me critican. Esto, por ley, tendría que ser prohibido y tendría que haber un baremo y un sistema justo
ya sea por audiencia, ya sea por lo que sea, pero que sea objetivo y que no dependa de un político que de repente tiene 15 millones de presupuesto para medios y decide repartirle a sus amigos y a los que le tratan bien 10, 5 a estos otros que más o menos bien y 0 a aquellos porque me has criticado. Entonces tú no vas, en la campaña de tráfico del verano, tú no vas a recibir ni un duro porque te metiste con el gobierno. Y ahora funciona así. Entonces, claro, en un momento en que los medios están en crisis, pues ese dinero es muy importante. Pasa lo mismo con las empresas. Las grandes empresas utilizan el dinero que tienen para la publicidad para chantajear a los medios de comunicación. Yo tengo una partida, soy una multinacional del IBEX, tengo una partida en el presupuesto para medios de comunicación y le doy a unos o a otros en función de que me traten bien. Es más, en el director yo hablo de los acuerdos, que son pactos secretos que hay entre los medios y las empresas y las instituciones, en las cuales la cantidad de reparto publicitario depende exactamente de eso, de unos acuerdos en los que tú me das más dinero del que me corresponde y yo a cambio guardo silencio sobre tus vergüenzas. Ajá. Y este sistema existe en España. O sea, eso es uno de los motivos por los que no hay prácticamente noticias negativas sobre empresas. No, claro. Porque tú te coges un periódico. Porque cuando yo, por ejemplo, estaba dirigiendo El Mundo y quise publicar una exclusiva que era muy negativa para el entonces presidente de Telefónica, que era César Alierta, que era el empresario más poderoso que había en España, yo recibí la llamada diciendo, ¿tú sabes cuánto dinero ponemos en vuestros medios? Pues si publicáis esto, ese dinero se va. Y eso supone despidos, eso supone, bueno, porque son cuentas muy grandes. Entonces, la utilización de ese dinero para manipular la información que llega a la gente es sistémica en España. Del dinero público y del dinero privado. A mí me fastidia más el público. Porque al final es nuestro. Porque es nuestro. Porque la gente trabaja, paga sus impuestos. No para beneficiarse ellos, sino para que vengan un poco a reprimir, o sea, que venga a nosotros también de otra manera, ¿no? Ese reparto tiene que ser justo, equitativo, basado en un baremo objetivo y no en el capricho de alguien, de un político que se enfada porque de repente le has criticado y te quita el dinero, que no es suyo. Claro, por eso. O sea, es que una cosa que en España no han entendido los políticos es que el dinero no es suyo. Y que cada euro tiene que ser empleado en beneficio de la ciudadanía, no del partido, no del gobierno, no de nadie en particular, no, del ciudadano. Pero ellos lo utilizan a menudo para beneficio propio. Siempre. Sí, pero luego te hacen responsable de todo lo que ocurre para que sigas apuntando ahí el dinero porque no llegan para la sanidad, porque no llegan para la educación, claro, porque no llegan para... Vemos que se lo gastan vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a avanzar. Sí. No me calientes. No. Ha subido el termómetro de... Es que con esto, de todas formas, yo creo que a cualquier persona que tenga un poco de punto crítico, de pensamiento crítico, se da cuenta. Yo me doy cuenta ya. Antes a lo mejor estaba un poquito más dormido pero ahora me doy cuenta y escucho noticias en Antena 3 que son una locura, o en La Sexta que es otra, o sea, cada uno en su lugar, y dices, es que están mintiendo, o sea, descaradamente. Pero te voy a hacer una pregunta que me estaba viniendo ahora según estabas hablando. David, ¿tú crees que la democracia ha fracasado? Yo creo que la democracia está seriamente averiada. O sea, el motor ha gripado. Los frenos están rotos. Vamos sin frenos. Y vamos, o sea, hacia un precipicio, ¿no? Que es cuando te cargas la democracia. Y los países donde vemos que las democracias terminan mal, muchas cosas terminan mal. Entonces, creo que o reformamos el sistema y hacemos cambios para evitar todo esto que estamos hablando, o vamos a tirarnos por el precipicio. Y yo no veo la urgencia. Yo lo que veo mucho en este país es media España diciendo que todo lo malo que nos pasa es de la culpa de la otra media,
y viceversa. Y entre medias nada se arregla, ¿no? A mí me tocó, como director del Mundo, publicar toda la corrupción del PP en la época Gürtel y demás. Un periódico vinculado al PP, supuestamente. Mis lectores eran del PP. Claro. Y se cabreaban. Esto lo digo porque hay jóvenes que seguramente Sí, no hayan vivido en ese momento. Pero mis lectores se cabreaban, me decían, pero publica lo de los otros. Cuando vino los ERES, publicamos lo de los ERES de Andalucía, del PSOE. Pues es que a mí me dan igual unos u otros. El periodista está para servir al ciudadano y contarle la verdad al ciudadano y lo que es relevante. Y si hay un político que está mangoneando, a mí me da igual que sea de derecha o de izquierdas. Lo voy a contar. Ahora tenemos casos de corrupción del PSOE. Pues lo mismo, pues tenemos a media España diciendo, bueno, es toda una conspiración, la otra media... yo creo que así no vamos a cambiar nada. Hasta que no exijamos a todos, independientemente de sus siglas, de su ideología, del partido que sean, decencia, honestidad, servicio público. Y esto requiere terminar con la partitocracia que tenemos como sistema, que es un sistema donde unos partidos con listas cerradas colocan a sus amigos, hay un líder que decide absolutamente todo, porque si no te caes de la lista y se te acabó el sueldo, que han creado unas agencias de colocación que cuando llegan al poder colocan a todos, cientos, miles de personas en empresas públicas, en instituciones, en todos lados, y los otros esperan a que les llegue su turno. Y cuando les llega su turno, pues ahora nos toca a nosotros unos años. Sí, se van cambiando. Y se van cambiando. Es la política de la tortilla, ¿no? Le doy la vuelta y ahora me toca lo mismo, pero la tortilla es la misma. Sí. Entonces, ¿qué podemos cambiar en ese sistema para que los políticos y los partidos, en vez de trabajar para ellos mismos, empiecen a trabajar para la gente? A mí eso es lo que me interesaría, ¿no? Y creo que tenemos que ser mucho más exigentes con ellos. Nosotros, los ciudadanos, los votantes, ¿no? Total. De hecho, creo que los partidos, corrígeme si estoy equivocado, David, pero los partidos políticos, de hecho, por cada voto se llevan un dinero, ¿no? Sí. Por diputado. Eso es que es al final lo que financia el partido, ¿no? Están muy subvencionados. Claro, la subvención de los partidos políticos tiene en teoría la función de decir, bueno, como no dependen de dinero privado, no hay un rico comprándolos, ¿no? No hay un Elon Musk que pone 270 millones para que salga Trump, ¿no? Entonces, el problema de eso es que esas subvenciones, que son millonarias, están al servicio de crear una partitocracia sin democracia interna, donde no hay un castigo suficiente para los partidos corruptos. Vamos, yo haría una ley en la que un partido que ha sido y se ha demostrado que se ha corrompido, que se ha financiado ilegalmente, no se pueda volver a presentar a las elecciones. Vale, yo también, yo lo apoyo. Ya verías cómo entonces se lo pensarían dos veces. Totalmente. Entonces, no tiene consecuencias, o tiene pocas, ser corrupto en España y en otros países también. Y de repente dicen, bueno, pero Ábalos está en la cárcel y Rodrigo Rato acabó en la cárcel. Sí, hay casos concretos, pero para el mangoneo que hay es mínimo. Es mínimo, total. O sea, y yo creo que si las cosas no tienen consecuencias, están condenadas a repetirse. Totalmente. De hecho, seguramente que alguien que esté escuchando y vaya a escuchar dirá, hombre, 24 años Ábalos en la cárcel son muchos años ya, pero es uno de todos los que están llevándoselo. Y además, tú pones a uno en la cárcel, pero mantienes el mismo sistema, es el que permite que todas estas cosas que estamos leyendo ocurran. Entonces, si no cambias el sistema, es muy difícil. Porque Ábalos es un señor que se corrompe, que se gasta el dinero en lo que ya sabemos, que hace todas las cosas que ha hecho, pero en un entorno donde todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y durante años. O sea, entonces, es difícil de imaginar que eso no lo supiera mucha gente, igual que es difícil imaginar en otros casos de corrupción de diferentes partidos que no fuera parte del sistema y del engranaje del partido. Además que está muy integrado en la sociedad. Yo, con el entorno en el que me manejo y con el que hablo,
cuando nos ponemos a hablar y a debatir sobre estos temas, hay muchas veces que las frases que me sueltan son, hombre, yo si estuviera ahí haría lo mismo, ¿no? Para que se lo lleve otro, me lo llevo yo. Ese es el español. O sea, hay una cosa cultural de alabanza a la trampa. Sí. De, joder, se ha salido con la suya. Mira qué listo. Ha sido listo. Ha sido listo, se ha forrado, tal, oye, viene, tal, no sé qué. Esto le pasaba también a los italianos, ¿no? Yo le pregunté una vez a un amigo italiano, oye, pero Berlusconi, con todos los escándalos que tiene detrás, ¿por qué siguen votando? Le dice, muy fácil, porque todos los italianos quieren ser como él. Vale. O sea, todos lo envidian, todos en su estar encantados de estar en su posición. Y estar haciendo las fiestas del bunga bunga esas que hacía en la piscina, llevándose millones en sus empresas, siendo además el presidente del gobierno. Entonces, creo que hay un poco de permisividad en España también con el tramposo, que viene desde muy principio. La picaresca, ¿no? Viene de la educación. Tú en el colegio, y a mí me ha pasado, yo soy un niño que ha copiado. Sí, yo también. Y yo cuando he copiado y me he salido con lo mío, he sido el héroe de la clase. Sí. Y todos me han dicho, oye, tío, joder, no sé qué bien, ¿no? Luego, como he vivido tantos años fuera de España y viendo a mis hijos en otros sistemas educativos, he visto que en otros sitios está penalizado, socialmente dentro del mismo colegio, que los propios alumnos te denuncian si te copian porque dicen, oye, tú estás sacando ventaja, nosotros hemos estudiado y de repente tú sacas una buena nota porque has copiado. Entonces, creo que culturalmente hay esta promoción de la trampa, esta admiración, entre comillas, del que se sale con la suya, sí, que no le pillan, que luego va creciendo en una pirámide que va a la política, va a la empresa, va al periodismo, o sea, viene de muy pronto y es un sistema educativo, no quiero decir que seamos más golfos, porque al final la condición humana, oye, pues hay de todo y todos podemos cometer errores y todos podemos tener la tentación en algún momento de corrompernos por lo que sea. Hay gente que si alguien se corrompe porque sus hijos están debajo de un puente, lo puedo entender. Sí, yo también. Pero si el que se corrompe es alguien que tiene un buen sueldo, que tiene una posición privilegiada y solo por la ambición de tener más, le quitan el dinero, ¿no? Lo decíamos antes, el dinero que debería ir destinado a un hospital o a poner aire acondicionado en un colegio, que están los pobres fritos. Sí, hay colegios que no lo tienen. Yo creo que la corrupción tiene un grado de inmoralidad especial por eso, porque le estás quitando dinero a todos que debería ir destinado a causas justas, sí, y te lo estás llevando tú para lo que quieras, para irte de fiesta o para tener un coche mejor. Y eso tendría que estar muy condenado socialmente. Tendría que ser tal vergüenza que aunque solo fuera, no ya por la cárcel, sino por el grado de desprestigio personal que eso supone, la gente se lo pensaría dos veces. Total. Esos valores íntegros me ha gustado mucho cómo has puesto el ejemplo desde los niños pequeños, porque ahí vienen las bases. Todo se hace desde casa, claro, pero es casa, lo que ves en casa, lo que ves en casa. La presión y el miedo, ya desde pequeños, hacen que tú no te chives de que tu compañero ha copiado o que ha hecho. Sí, claro, entonces ya entramos ahí en unos complejos donde no entramos dentro de los rangos para que nos acepten, y todo esto lo vamos subiendo hasta que somos mayores y seguimos contándonos estas mentiras. Pero no solo en la corrupción o en la trampa, es que en el colegio el empollón, el que saca las mejores notas, es como, ¿sabes? Es el malote, el tal. Yo he estado más en el lado de los malotes. Los villanos. No malote, pero yo no era de los que sacaban buenas notas. Sí, de los que íbamos ahí a medias, pero... No, iba apurado, tal, no sé qué. Nos manejábamos en las aguas. Salí y tal, no me gustaba el colegio ni estudiar, vale. Pero sí que notaba que, y hablo de una época muy lejana, pero que los chavales que mejor se portaban, que mejores notas sacaban, que tal...
estaban marginados. Humillados. Sí, sí. Eran como los pringaos Sí, sí. de la clase, ¿no? Los invisibles. Y yo lo que he descubierto cuando he ido a otros países y he visto otros sistemas educativos, Puede ser en Japón es que... en Japón, en Asia, en Asia, el alumno que destaca, que se porta bien, es admirado, pero no solo por los profesores o los padres, Exacto. por los propios alumnos. Sí, sí, sí. He leído yo algo Y sobre el que eso. tiene, de repente, es un crack de las matemáticas, le dan una medalla y todo el mundo le aplaude, ¿no? Y en España, como no juegues bien al fútbol o seas un Sí, cafre, sí. no eres el popular, No. ¿sabes? Entonces, habría que darle una vuelta un poco A la educación al también, origen, a la a la educación, parte que yo creo que es el origen de muchos de nuestros problemas. de muchos. Y hablando de esos poderes, David, tú que has estado cerca, ¿vale? Que has estado muy cerquita y de hecho los has sentido en tu propia vida una vez que te nombraron director de ese periódico El Mundo. ¿Cómo uno es capaz? Te pregunto porque tú es tu experiencia y a mí me sorprende muchísimo sabiendo que los humanos somos débiles ante esa avaricia, esa ambición, esa sensación de que la gente haga lo que tú quieres, de tener todo a tu disposición en el momento que tú quieras. El poder engancha. Por eso, entonces, ¿cómo sostuviste o pudiste sostener que no te fueras para allá? ¿Qué fue lo que no te hizo ir ahí? Yo creo que fue muy importante mi experiencia previa. El haber estado 20 años como corresponsal de guerra, como reportero, yendo a sitios donde la gente no tiene nada, o donde la gente lo ha perdido absolutamente todo. El ejercer mi profesión en el lado más romántico, que es el del corresponsal, ¿no? Que vas a las revoluciones y digamos que te lo crees. ¿No? Yo llegué a director del periódico no intrigando en la redacción y haciendo politiqueo, sino en las trincheras, como has dicho tú al principio. Entonces yo llegué con un chute de romanticismo, idealismo muy fuerte y creyéndomelo. Y voy a cambiar el periodismo y voy a hacer un periódico buenísimo y vamos a publicar todo y me lo creía. Y claro, muy desde el principio me encontré con toda esa gente que dice, ¿pero dónde vas? Si las cosas no son así. Esto no es así, David. Entonces, me decía el presidente de la empresa, ¿no? Me decía, vamos a ver, esto no es una corresponsalía. Aquí hay cosas que no se publican, ¿sabes? Y hay favores que te hacen las empresas o te hacen los gobiernos que tienes que respetar, porque si no... Y yo casi entendía un poco su punto de vista en el sentido que me decía, es que si no cerramos, es que el sistema ya está corrompido, tú no lo vas a limpiar. Y si no aprovechamos el sistema, no vamos a pique. Y yo le decía, no, vamos a hacer un periodismo cojonudo y en 3 años la gente se va a suscribir porque van a decir, mira qué periodismo están haciendo, ¿no? Pero la vía rápida, más fácil, es decir, no, pues me corrompo, pido un favor a una empresa del IBEX, me llevo bien con este gobierno para que me meta una campaña, hago... Entonces, yo creo que llegué muy puro. Solo duré 1 año en el cargo. Sí, normal, ibas en contra de todos sus... Sí, claro. ¿no? Combatías contigo mismo, ¿no? Tus valores no iban ahí. Yo lo digo muy orgulloso. Sí, a mí haber durado poco me parece que es algo para sentirte orgulloso, porque yo sabía que tenía que hacer para durar mucho. Y era sacrificar todos los principios que yo tengo como periodista y como persona, ¿no? Y aparcarlos y decir, ala, oye, cojonudo, el sueldo que me habéis quintuplicado, cojonudo, los palcos, aprovechar el cargo que tenía muchas ventajas. Decidí que no, yo creo que por eso, porque yo era una persona que venía del reporterismo, digamos, sobre el terreno, me había despojado mucho de la esclavitud de lo material, digamos, o sea, no tenía una necesidad de tener un mejor coche, ni un reloj, ni un nada, o sea, ni me gustaba que me hicieran la pelota, porque cuando eres director de un gran periódico, imagino que te pasa como los políticos que están en un cargo. Las bromas que haces son todas graciosísimas. Todas. O sea, aunque sean idioteces. Eres el más molón. ¿Sabes? Dices una cosa que es una gilipollez y todo el mundo dice, joder, qué gran idea has tenido, director, ¿no? Entonces, eso yo entiendo que alimenta tu ego, genera una satisfacción. Luego había gente que yo notaba que le molaba el rollo de ir a los cócteles o que te llame el rey, que me llamaba.
Oye, vente a Zarzuela a tomar no sé qué. Y tú vas ahí todo orgulloso al rey y tal, mano a mano con el rey, ¿no? Pero a mí todo eso no me interesaba. A mí me gustaba irme a Afganistán, irme a Cachemira, irme a Timor, irme a una aldea en Fukushima abandonada. Es donde yo había disfrutado. Ahí me imagino que se te volcaría muchísimas veces el corazón viendo a niños sufriendo, o sea, ayer destrozados. Lo hablaba justo ayer con un colega y hablábamos un poco de cómo el reportero que ha tenido esas experiencias creo que pone en perspectiva muchas cosas, ¿no? Y cosas que a lo mejor antes de cubrir esos acontecimientos le dabas importancia, pues se la dejas de dar, ¿no? Y el ver, como dices tú, por ejemplo, a niños en situaciones difíciles, pues te hace ver también que lo que tienes en España cuando te hacen director del mundo y de repente dices, bueno, es que te van a despedir si sigues contando la verdad. Y yo decía, ¿y? Claro. ¿Es realmente eso es un castigo tan importante? O sea, ¿merece la pena sacrificar todo lo que tú crees por un cargo de director de periódico? Me parecía absurdo, ¿no? Y luego me pasaba otra cosa, y es que yo había visto a compañeros morir en el frente. Es que eso tiene que ser. Y yo estaba en Birmania y he visto morir a 10 metros de donde yo estaba a un fotógrafo que estaba conmigo, Kenji Nagai. A Ricardo Ortega lo mataron en Haití. Julio Fuentes en Afganistán cuando me reemplazó durante un descanso de esa cobertura. Entonces yo decía, vamos a ver, si toda esta gente ha dado su vida por contar la verdad, ¿con qué desvergüenza me voy a vender yo por un cargo o por una tertulia, como hay algunos que se venden en este país, por ir a una tertulia? Me parecía que no tenía ningún sentido. Entonces creo que toda esa experiencia que había vivido fue determinante en resistir luego las presiones y en mantenerme en mi posición. Siempre me he preguntado qué habría pasado si hubiera durado más. Claro, queda la duda, claro, ¿no? claro. Claro, digo, ¿Habrían ¿habrían conseguido poco a poco corromperme? ¿Me habría ¿O habrías conseguido tú a cambiarlo a lo mejor desde Claro, dentro? podrían haber pasado dos cosas. Que yo hubiera hecho el proyecto que yo quería y tuviéramos hoy en España un periódico valiente, real, independiente, contando la verdad, o que a lo mejor también yo me hubiera acomodado en el cargo, le hubiera cogido el gusto al sueldo que era muy generoso, al sillón, a llamar a los restaurantes tu secretaria y que te den mesa en todos lados, a que todo el mundo te haga la pelota, que te inviten a los palcos, que tal. Pues a lo mejor, yo quiero pensar que no. Pero como he visto a tantos políticos y a tantos periodistas cambiar a cambio de esos privilegios, pues quién sabe, si duro 5 años a lo mejor me acostumbro y ya acabo siendo uno, que es un poco yo creo el objetivo que ellos tenían. Que sí, es ir sí, amoldándote, ¿no? O sea, que tú cruces la frontera a su lado, es como la guerra de las galaxias, ¿no? O sea, el lado oscuro. El lado o sea, oscuro. Ven que te va a gustar, ¿no? Entonces, es una resistencia de no voy a ir, ¿no? Ya, pero es que si no vas, es que te vamos a echar, es que todo esto que tienes, la carroza, te lo va a quitar. Tal, va a desaparecer. Pero no solo va a desaparecer, que es peor, sino que encima vamos a ir a por ti, que es lo que pasó. Porque no fue solo te despedimos, es que a mí me despidieron del Mundo, de Antena 3, de Onda. Sí, te hicieron una muerte digital prácticamente. Total, de Onda Cero. Yo iba a dar una charla a una universidad y llamaban para cancelarla. No podía trabajar en ningún sitio durante 2 años hasta que salió el director lo petó y digamos que eso me sirvió para reconstruir mi carrera, pero cuando salí y además decidí demandar a la empresa en vez de aceptar la indemnización que me ofrecían, a mí me dijeron vete de corresponsal otra vez, pero firma este papel donde dice que no podrás contar nada de lo que has visto. Y yo me negué. Wow. Me negué porque me estaban anulando como periodista, me estaban
callando la boca y me estaban comprando. Sí, que te ibas a ir otra vez a las Estaban quitando el trincheras derecho de ser libre. sin poder contar la verdad. O sea, al final... Era muy cómoda esa opción porque a mí me encantaba ser corresponsal y me dijeron, elige la ciudad del mundo que quieras. ¿Quieres ir a Nueva York? Nueva York. Roma, Roma. ¿Quieres volver a Asia? Asia. Y además toma la indemnización como director del mundo. Claro, era un contrato, pues, los abogados me decían, tú estás loco, ¿cómo no vas a firmar eso? Y de repente ponía, David Jiménez no podrá volver a mencionar nada de lo acontecido durante el año en el que fue director del mundo. Cuando leí eso dije, yo no puedo firmar eso. Otra vez me están coartando, otra vez. Le tengo que contar esta historia. Y entonces ahí hubo un año de batalla judicial que terminé ganando. Estoy haciendo spoiler de la película, pero Lo sentimos, pero esto no está preparado, ¿eh? Pero que fue más duro ese año de batalla judicial que el año de director del mundo, porque tampoco hubo ninguna solidaridad de ningún compañero, ni de las asociaciones de prensa. Ninguna llamó, oye, ¿qué te está pasando? Sí, se desaparece todo el mundo, ¿no? O sea, Todo el mundo. O sea, eres como si fueras la peste ahí. O sea, tú pasas de recibir 200 llamadas al día, políticos, periodistas, empresarios, a que no, o sea, el teléfono de repente, el día que me despiden, deja de sonar. Wow. ¿Y quién te llama? Tus amigos de toda la vida. Siempre. Que dicen, joder, menos mal que te han echado. Por fin vamos a recuperar Por fin vamos a recuperar a David. Vamos a recuperar a David, ¿no? David. Entonces, bueno, fue una batalla curiosa y creo que no la habría dado si no hubiera tenido el bagaje de esos 20 años de corresponsal. Bueno, queda claro que los valores íntegros de la persona, Los que está mostrando por son encima de brutales. todo son- Y por eso está aquí en Despiertamente, de hecho, porque nosotros es lo que queremos fortalecer, ¿no? Esa educación, transmitir esos valores, la familia, que la gente tenga en cuenta que la educación desde el interno, desde el núcleo familiar, no me quiere salir hoy la palabra, desde el núcleo familiar es muy, muy importante. Muchas veces derivamos nuestros deberes afuera y nos equivocamos mucho en eso. Y ya que nos has hablado tanto de la trinchera que has estado viviendo fuera, las guerras, como las de los despachos, ¿cuáles han sido más duras? ¿Cuál es más dura para sostener? Yo lo pasé peor en la dirección del periódico. Vale. Lo pasé peor. y eso que fue solo un año. Ya ves. Sí, Así pero tuvo que ser de intenso. son varias cosas, ¿no? Una de ellas es la responsabilidad que tú sientes. Cuando eres director del mundo hay 300 familias que dependen de ti. Si el periódico va mal, pues como ocurrió, al final la empresa decidió hacer un ERE y pedirme encima que despidiera un tercio de la plantilla, cosa que me negué a hacer, ¿no? Que fue otra de las razones de que me despidieran. Pero estaba eso, estaba el dilema moral de a lo mejor haciendo un gran periódico o un periódico más independiente, lo que estoy haciendo es daño al periódico, porque los ingresos van a ser menos. A lo mejor no debería publicar esta historia porque va a perjudicar a compañeros que van a perder su trabajo, porque esta empresa del IBEX me va a quitar la publicidad. O sea, había dilemas morales que eran más complejos que los del reportero, que quieras o no, tú estás en una guerra, tomas una decisión, voy a tomar esta carretera, me voy a ir al frente y si te matan a ti. Bueno, pues, vale, pues oye, te han matado, ¿no? Es verdad que a tus seres queridos, bueno, les haces una putada, pero creo que, o sea, yo tenía muy asumido mi trabajo de reportero, la utilidad de ponerle un foco en esos sitios para mí era una motivación. Tenía miedo en algunas ocasiones porque había situaciones a veces difíciles, pero bueno, era yo, ¿no? Y asumía el precio que podía pagar si algo me pasaba. Y allí en el despacho era todo mucho más difícil en cuanto a, primero no sabías de dónde venían las balas, o sea, quiénes eran los enemigos, quiénes eran los amigos, claro. O sea, el que más te abrazaba era el que te estaba apuñalando, claro. O sea, tenía todo la clase política en contra a los 6 meses de llegar, porque los había criticado a todos, a los empresarios del IBEX, a mis propios jefes dueños de la empresa. Vivimos un intento de ERE brutal,
Entonces, toda esa situación a mí me generó un estrés que fue mayor que el que pude haber vivido en ninguna guerra. Wow, brutal. Sí, claro, al final, como tú bien has dicho, que no acabas no viendo de dónde vienen las balas, que las trincheras sabes perfectamente. Sí, ahí está el enemigo, sí. Sabes dónde está el enemigo, lo tienes calculado. Ya yendo a tu época de reportero, de esas guerras, que ojalá no existieran, la verdad, porque deberíamos ir todos más para la paz, porque se invirtiera mucho más en paz que en armamento. ¿Cuál dirías de todas las que te han tocado retransmitir, que ha sido la más difícil o la que la has pasado tú peor? ¿O que has visto cosas peores? No sé. Bueno, hay diferentes aspectos. O sea, la guerra donde yo he estado más cerca de morir fue Timor Oriental, que curiosamente fue la primera. Nada más empezar. O sea, la primera. En la primera estuve a punto de morir porque todos los periodistas se habían marchado, yo llegué, además yo estaba de luna de miel en Bali y tuve que irme a cubrir la guerra. O sea, que encima casi se queda... ¿Has tu mujer? Sí, bueno, me lo he pagado. Sí, ¿no? Sí, sigo casado, 25 años después, pero ahí me la jugué. Y con la mala suerte de que, bueno, llegué a Tambúa, que es una localidad en Timor que estaba tomada por las milicias que estaban destruyendo el país y bueno, como era el único extranjero, pues fueron a por mí y bueno, estuvo la cosa muy cerca de acabar mal. Luego hay guerras como la de Afganistán que han sido duras, yo creo, por situaciones que viví, pues la pérdida de compañeros, el hecho de que esa guerra se alargara durante tantos años para no conseguir nada. Para que estén los mismos. Para que están los talibanes, siguen en el poder, prohibiendo a las niñas ir a la escuela. Es decir, desespera un poco cuando has cubierto un conflicto esta sensación de impotencia de no ha servido para nada, ¿no? El haber contado esa guerra, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que el estar ahí, el contar lo que pasa, sirva, ¿no? Y en algún caso ocurre, ¿no? En la guerra de Vietnam, sí, eso cambió la opinión pública americana, gracias a los periodistas, o en la de Yugoslavia también, hubo una reacción gracias a los reportajes de los periodistas contando las masacres en los mercados y demás, ¿no? Pero hay guerras que vas y, pues desgraciadamente, pues no has conseguido nada, ¿no? Y compañeros han muerto y han sido un desastre. Entonces son difíciles. Y luego hay guerras olvidadas, que son también duras, en las que tú llamas a tu periódico y estás ahí en Borneo, por ejemplo, en el año 2000, ¿no? Que había unas masacres horribles, ¿no? Entre dos grupos tribales. Y eso no importa a nadie. Ahí en medio de Borneo la gente se está matando y el periódico, la portada es el Barça Madrid. Ya. Y entonces, esas a veces son duras en cuanto a la impotencia profesional, de que tú estás en el sitio, crees que es importante que se cuente y no encuentras el espacio a lo mejor, o la atención que crees que merece la historia, ¿no? Esas también son duras. Luego hay triunfos, a veces también, ¿no? De cosas que cuentas y de repente pues lo que has contado tú ha servido para que haya una reacción, para que la gente transforme un sitio. Me ha pasado en algún caso en Camboya, por ejemplo, una aldea que era terrible porque era un lugar donde había un tráfico de niñas y de menores horrible, y yo descubrí ese sitio, lo conté, hicimos un reportaje, lo vieron en la CNN, trajeron un equipo, empezó a descubrirse lo que estaba pasando y al final hubo una reacción del gobierno, vinieron las ONGs y cuando volví años después los burdeles eran talleres de confección, eran peluquerías, las niñas estaban trabajando. Es decir, tu periodismo a veces sirve para mejorar la vida de la gente, que es un poco lo que buscas, ¿no? Y yo entiendo que hay gente que dice, venga, el periodismo no sirve para nada. Yo no podría hacerlo si no pensara que sirve. Si el David Jiménez libre de hoy pudiera sentarse a tomar un café con aquel chaval de 27 años que llegó a Bangkok lleno de miedos, ¿qué pensaría el uno del otro? ¿Y cómo cambia tu definición de lo que realmente significa tener éxito?
Ha entrado ahí mal a Joder. cuchillo, ¿eh? Vamos, estaba esperando a preguntarte. Es que yo veo el reloj, veo que Sí. quedan 8 minutos Sí. y digo, esta requiere 20 responderla. Que nos hagas algo breve. No, es muy buena pregunta. Sí, Es decir, sí. Yo tengo una novela que se llama El corresponsal, que precisamente es la historia de un corresponsal joven, que soy yo cuando era muy joven, y uno veterano, Ajá. desencantado con la profesión, cínico, que se pregunta, entre otras cosas, oye, ¿todo lo que he hecho ha servido para parar alguna bala o no? Yo creo que el corresponsal veterano le diría al joven, en este caso, que luchara contra aquellos que quieren robarle el idealismo, aquellos que quieren que te vuelvas un cínico, aquellos que quieren que pienses que las cosas no importan, ¿no? Porque creo que existe ese movimiento, no solo en el periodismo, en general, ¿no? De buscar que la gente se rinda, ¿no? Y yo creo que le diría, no te rindas, ¿no? Incluso en los momentos difíciles. Yo creo también que, visto por la perspectiva de casi 30 años, ¿no? de profesión, creo que es importante no ver el éxito como una cuestión simplemente, y esto sé que suena cliché, pero creo que es importante, simplemente como una cuestión de he alcanzado el puesto de director, o el sueldo no sé qué, o me llevan a las tertulias. Yo no creo que el éxito esté ahí, ¿no? Yo creo que si tú en tu profesión te has ganado credibilidad, la gente confía en lo que tú dices y tienes esa capacidad de transmitir la verdad al mayor número posible de gente, estás teniendo un impacto y eso es el éxito periodístico. El cargo no sirve para nada. O sea, y yo no he estado, como decíamos antes, no me he sentido más satisfecho siendo director del Mundo que siendo reportero. Al contrario, creo que he hecho un trabajo que ha valido más la pena como reportero. Como director lo intenté, no salió. El tiempo que estuve intenté que fuera un periódico digno. Y si me puedo sentir orgulloso de algo es de haber intentado siempre contar la verdad, y a veces me he equivocado y en el camino he tropezado y tal. Pero creo que el triunfo ha sido, yendo un poco a lo que decíamos antes, quien no han conseguido convertirme en uno de ellos. Ahí, muy bien. Pues yo, no sé, para los demás, pero para mí, tengo que decir, David, que representa muchos de los valores que a mí me gustaría que nuestros oyentes pues los encontraran con ellos en persona, sobre todo porque yo te veo como una persona honorable, íntegra, que es una cosa que yo estoy practicando ahora, porque antes no. Tengo mis defectos, pero sí, no los voy a contar. No, tampoco hemos venido para eso. Sí. Hay que ser humildes, somos virtuosos y tenemos defectos también, hay defectuosos. Pero en ese caso, yo creo que tú representas esa parte y la representas muy bien, porque podías haberte quedado perfectamente en ese lado oscuro y decidiste que no y estar en otro lugar. De hecho, fíjate, para mí eres un ejemplo, ¿no? Y yo me imagino, pero yo he estado viendo algunos vídeos por ahí tuyos y has comentado cosas de tus hijos en los que te descubrieron cuando empezaste a ser youtuber o fuiste, sí. Empezaste, o sea, tú fíjate cómo es el panorama, tengo un padre corresponsal en las guerras, en tal, director del Mundo, autor de libros, sí. Nada. Eso no es importante. Eso no es importante. Lo importante es youtuber. Eso es lo que me ha dado prestigio en casa. ¿En serio? A partir de ahí ha sido visto, ¿no? En casa yo me gané los galones siendo youtuber. Sí, claro. Eso es así. Con esta comunidad de 270.000 suscriptores. Bueno, son los chavales, yo entiendo, es su mundo. Total. Bueno, pues David, muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Aquí lo agradecemos mucho, porque el tiempo creo que es lo más valioso que tenemos y no se puede recuperar. Ha sido una charla muy agradable y me ha encantado estar con vosotros. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Sabemos el esfuerzo que has hecho por el tiempo que estás muy ocupado y lo sabemos. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Porque tienes el canal y algo más. El canal El Director en YouTube. Que ya soy 270.000 suscriptores. Sí, está creciendo muy rápido y muy contento. Está en Spotify también, El Director. Y luego, bueno, los libros que están ahí, que se pueden comprar también.
Y luego, pues recordar que el 27 de noviembre Estreno. Estreno de la a película. ver la directo. película, el director. Me apunto. Apuntada la fecha en la agenda, Sergio. Sí, Mar, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros? Sí, nos pueden encontrar en Despiertamente Radio, en el canal de YouTube, y en @Despiertamente Radio también, en Instagram. Ahí nos podéis localizar, y en www.radiointercontinental.com. Muchas gracias, Mar, por tu Gracias, colaboración en este Sergio. programa que es Gracias, David. siempre magistral. Gracias, José. Muchas gracias, José Luis, que sin ti esto no sería posible y no nos podrían escuchar en sus coches, casas y después en YouTube dentro de 2 semanas. Bueno, agradeceros a vosotros los oyentes que estáis siempre ahí cada semana apoyándonos, los que os estáis suscribiendo también, muchísimas gracias, en Instagram por supuesto. Y bueno, ¿qué más queremos transmitir hoy en Despertamente? Si no es seguir el camino que uno mismo internamente quiere seguir y sea honesto consigo mismo para conseguir los éxitos, aunque en el camino hayan piedras que saltar o que cruzar o que romper. Eso nos ha venido a traer David Jiménez hoy aquí a la Radio Intercontinental, y os esperamos el viernes que viene con muchas ganas. Esto es Despiertamente, poder o valor. Un placer, nos vemos.